¿Qué tal, estudiantes y fanáticos de la física? Les habla nuevamente el profesor Elías González. En esta ocasión, continuando con los temas de cinemática, hablaremos del movimiento parabólico. Como su nombre lo indica, es la clase de movimiento que en su trayectoria describe la forma de una parábola. Este movimiento es en dos dimensiones, o sea, que se mueve a la vez en el eje X y en el eje Y. El movimiento en el eje horizontal o eje de las X es un movimiento rectilíneo uniforme y en el eje vertical o eje de las Y es un movimiento uniformemente acelerado, el caso especial de caída libre. En forma general, el movimiento parabólico tiene dos tipos o dos casos. El primero de ellos es el movimiento de media parábola o lanzamiento horizontal, como aparece en el dibujo. La característica de este movimiento es que su velocidad inicial es completamente horizontal, por lo cual la velocidad inicial en el eje Y es cero. El otro tipo de movimiento es el de parábola completa, como aparece en el diagrama. La velocidad inicial, en este caso, tiene componentes tanto en el eje X como en el eje Y. La componente en el eje X se calcula multiplicando la velocidad inicial por el coseno del ángulo y la componente en el eje de Y se calcula multiplicando el vector velocidad inicial por el seno del ángulo. Ahora veamos un ejemplo de movimiento en media parábola. Nos dice así: un avión de la Guardia Forestal deja caer un paquete a un grupo de campistas. Si el avión viaja horizontalmente a 40 metros por segundo y a una altura de 80 metros sobre el suelo, ¿dónde cae el paquete en relación con el punto en que se soltó? ¿Y con qué velocidad golpea el paquete el suelo? Los datos que nos da el problema son los siguientes. La velocidad inicial con que se suelta el paquete es horizontal, o sea, en el eje X, de 40 metros por segundo. Observe que esta velocidad durante toda la caída está representada por la flecha rojiza y que por ser movimiento rectilíneo uniforme, esta velocidad permanece constante. Lo que quiere decir que durante toda la caída, la velocidad en X va a ser de 40 metros por segundo. Si observa en el diagrama, la velocidad en Y está representada por la flecha en azul claro y, como es lógico, a medida que va cayendo, esta velocidad va a ir aumentando. El otro dato que nos dan es que la altura es de 80 metros, por supuesto. Esto es el desplazamiento en el eje Y. La primera pregunta es: ¿dónde cae el paquete en relación con el punto en que se soltó? Sobre el eje X, ¿qué tanto se desplazó desde el punto en que se soltó hasta el punto donde cae? Esa es la pregunta. Y la última pregunta es: ¿con qué velocidad golpea el paquete el suelo? Esto está representado en el diagrama por la letra B, que aparece en color verde. Nos enfocaremos ahora en resolver la primera pregunta: ¿a dónde cae el paquete en relación con el punto en que se soltó? Es muy recomendable para este tipo de problemas separar todo el procedimiento en dos partes. El eje X aparecerá al lado izquierdo de color verde y el eje Y aparecerá al lado derecho de color morado. Las ecuaciones que utilizaremos para el eje X, como es movimiento rectilíneo uniforme, solamente será esta. Y las que aparecen en el eje Y, como es caída libre, las ecuaciones fueron las que ya aprendimos anteriormente. Sacamos los datos. La velocidad de 40 metros por segundo está en el eje X. La pregunta: ¿dónde cae el paquete en relación con el punto en que se soltó? Se refiere al desplazamiento total en el eje de X. En el eje Y, el único dato que nos dieron fue la altura, que irá con signo negativo porque está por debajo del punto de partida. Y sabemos
que en el momento de soltarse la velocidad inicial en y fue 0 y que su gravedad va a ser de menos 9,8 metros por segundo al cuadrado. Utilizamos estos datos para encontrar la respuesta a nuestra pregunta: ¿cuál fue el desplazamiento total en el eje X? Observemos que el único dato que tenemos en el eje X es la velocidad. Necesitamos el tiempo para poder encontrar el desplazamiento en el eje X. Todos los problemas de movimiento rectilíneo uniforme requieren saber lo siguiente: el único dato que es igual en el eje X y en el eje Y es el tiempo. Por lo cual, si yo necesito el tiempo en el eje X, lo puedo buscar en el eje Y una vez encontrado, el problema está resuelto. Por los datos que me dieron en Y, sé que la ecuación que tengo que utilizar para encontrar el tiempo es la ecuación número 2. La velocidad inicial es 0, por lo cual la ecuación queda de la siguiente forma. Despejo el tiempo al cuadrado, el 2 se está dividiendo, pasa multiplicando y la gravedad que está multiplicando pasa dividiendo. Para eliminar el cuadrado del tiempo, saco la raíz cuadrada a ambos lados de la igualdad. Sustituyo los datos en esta ecuación, realizo los cálculos y obtengo que el tiempo es de 4,04 segundos. Este tiempo que tardó en caer en el eje Y es el mismo tiempo que demoró en desplazarse en el eje X. Ahora me voy al eje X. Utilizo la única ocasión que tengo para movimiento rectilíneo uniforme. Despejo el desplazamiento, sustituyo los datos en la ecuación, realizo los cálculos y obtengo que el desplazamiento es de 161,6 metros. De esta forma hemos encontrado la respuesta a la pregunta A. Procedemos entonces con la siguiente interrogante. ¿Con qué velocidad golpea el paquete el suelo? Para responder a esta pregunta, partimos de los datos que ya tenemos. La velocidad en el eje X es la misma desde un inicio hasta el final, por lo cual la velocidad en X con que el paquete golpea el suelo será de 40 metros por segundo. Nos faltaría calcular la velocidad en Y con que el paquete golpea el suelo. Para ello utilizamos nuestra primera ecuación. Sustituimos los datos y nos da una velocidad final de menos 39,6 metros por segundo en el eje Y. Recordemos que la velocidad final va a tener componentes tanto en el eje X como en el eje Y, por lo cual la forma más sencilla de escribir la velocidad final es utilizando vector unitario y nos quedaría de la siguiente forma. Colocamos la componente en el eje X multiplicada por el vector unitario en X y la componente en el eje Y multiplicado por el vector unitario en el eje Y y la correspondiente unidad de medida de velocidad. También se puede escribir de esta forma. Como un ejemplo de un problema de parábola completa, elegimos el siguiente. Leo Messi patea un tiro libre y la pelota sale con un ángulo de 20 grados y una velocidad de 64,8 kilómetros por hora. Pregunta: ¿qué altura máxima alcanzó la pelota? Segunda pregunta: ¿a qué distancia de donde fue golpeada caerá la pelota? Como aparece en el diagrama, la velocidad inicial con que Leo Messi golpeó la pelota se representa por la flecha de color morado. Lo que tenemos que hacer es hacer la conversión porque la unidad principal de velocidad no es kilómetro por hora, sino metros por segundo. Y este es el dato que utilizaremos, 18 metros por segundo. Esta velocidad está en el primer cuadrante,
con un ángulo de 20 grados. Necesitamos calcular la componente de esta velocidad en el eje X de la siguiente forma. Y aparece de color azul claro. De igual forma, calculamos la componente de la velocidad en el eje Y, la cual aparece en color naranja. Las preguntas: ¿qué altura máxima la alcanzó? Debemos tener en cuenta que para calcular la altura máxima, en el punto donde la pelota deja de subir y empieza a bajar, solamente ha transcurrido el tiempo de subida y en ese punto la velocidad final es 0. La segunda pregunta: para calcular el desplazamiento máximo en el eje X, la pelota debió haber subido y bajado, por lo tanto el tiempo que utilizaremos será el tiempo total. Utilizando estos datos, proseguimos con la resolución del problema. Observe que para encontrar el desplazamiento total en el eje X necesitamos el tiempo total y que para encontrar el desplazamiento máximo en el eje Y requerimos el tiempo de subida. Así que empezamos calculando el tiempo de subida utilizando la primera ecuación. Despejamos el tiempo. La velocidad final en el punto máximo sabemos que es 0. Reemplazamos valores. Hacemos los cálculos y obtenemos que el tiempo de subida será de 0,629 segundos. Con este tiempo podemos encontrar la altura máxima. Solamente reemplazamos los valores que ya tenemos en la ecuación número 2 y obtenemos que el desplazamiento máximo, si hacemos los cálculos en la forma correcta, recuerde que la gravedad es negativa y que el tiempo de subida al final va a estar al cuadrado, nos da un desplazamiento en Y máximo de 1,94 metros. Esa fue la altura que la pelota que Messi pateó alcanzó. Ahora, el tiempo de subida es igual al tiempo de bajada porque parte del suelo y regresa al suelo. Por lo cual el tiempo total va a ser la suma del tiempo de subida más el tiempo de bajada, dándonos un total de 1,26 segundos. Este es el dato que necesitamos en el eje X. Despejamos el desplazamiento de la ecuación de movimiento rectilíneo uniforme. Reemplazamos los datos en la ecuación. Hacemos los cálculos y obtenemos que la pelota, desde donde Leo Messi la pateó hasta donde regresó al suelo, tuvo un desplazamiento de 21,3 metros. Existe una forma alternativa para resolver este mismo problema y que no requiere del cálculo de las componentes de la velocidad inicial en el eje X y en el eje Y, sino que se utiliza esta velocidad inicial con el ángulo que nos da el problema desde el principio, utilizando las siguientes ecuaciones. Para encontrar el desplazamiento máximo en X, se puede utilizar que este es igual a menos la velocidad inicial al cuadrado multiplicado por el seno de 2 veces el ángulo dividido entre la gravedad. Pero esta ecuación solamente se puede utilizar en los casos en que el nivel de donde parte el objeto sea el mismo a donde regresa. Reemplazamos los valores. Como la gravedad es negativa, se eliminará el signo negativo de la ecuación. Multiplicamos 18 al cuadrado por seno de 40 dividido entre 9,8 y esto nos dará un resultado de 21,3 metros. Para la altura máxima utilizamos que esta es igual a menos la velocidad inicial al cuadrado por seno cuadrado del ángulo dividido entre 2 veces la gravedad. Reemplazamos valores y tenemos que 18 al cuadrado multiplicado por seno de 20 al cuadrado dividido entre 19,6 nos va a dar un resultado de 1,93 metros. Esperamos que este video te haya sido de mucha utilidad. Será hasta la próxima. Que Dios te bendiga.